Ya estamos de vuelta acá en Es Noticia en CNN Chile. La aerolínea Emirates llega a Chile. Va a ser su sexto destino de Sudamérica y va a significar más conexiones rápidas para viajar, por ejemplo, a Asia. Sobre esto conversamos con el subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué significa que llegue Emirates a Chile? Bueno, significa mucho. La atracción de aerolíneas por parte del concesionario Nuevo Pudahuel en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. No es posible hacerlo solo. Y esto se hace a través de una alianza público-privada, que es a través de la APIA, la Alianza Público-Privada de la Industria Aérea. En esta alianza está la DGAC, la JAC, que es muy importante, la Junta Aeronáutica Civil, está la Subsecretaría de Turismo, la Dirección de Aeropuertos y Nuevo Pudahuel. La atracción de aerolíneas es un trabajo profundo, es un trabajo complejo. ¿Quién la hace? ¿Cómo llega una nueva aerolínea a Chile? El concesionario le presenta un plan a la aerolínea. En este caso, Emirates, que estamos conversando con ellos hace 2 años. ¿Cómo es la atracción? Porque cuando una aerolínea llega a un país es una inversión de más de 10 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se puede potenciar la llegada de nuevas aerolíneas? Entonces, toda esta mesa público-privada lo que hace es entregar un plan a la aerolínea, cuáles son las potencialidades del mercado, y al mismo tiempo facilita ciertos procesos. Esta mesa público-privada está abierta para todas las aerolíneas que abren nuevas rutas. ¿Y por qué es tan importante atraer nuevas aerolíneas? Porque cada vez la competitividad hace que bajen más los precios. En los 2 últimos años... Al haber más aerolíneas, hay Exacto. menos posiciones monopólicas y por tanto bajan los precios. Hemos atraído 5 aerolíneas en los últimos 2 años junto a la APIA y eso ha logrado Alitalia, British Airways, Avianca Brasil, JetSmart y ahora Emirates. Según el INE, han bajado 30% en los precios en los últimos 2 años. ¿Esto qué significa? Que hemos atraído 4 millones de nuevos pasajeros. Cada millón de pasajeros se crean 4.500 empleos, directos o indirectos. Entonces... Espérate, han traído... ¿Cómo es? 5 aerolíneas. 5 aerolíneas. Y en estos 2 últimos años se han agregado 4 millones de nuevos pasajeros al año. ¿Y por cada millón se agregan cuántos empleos? 4.500 empleos. Muy bien. Son varios números, pero es bastante interesante conocer cómo los beneficios aeroportuarios o el trabajo aeroportuario del concesionario junto a la DGAC, a la JAC, en fin, crean también beneficios que traspasan el mundo aeroportuario. Entonces, hoy día, ¿qué está pasando? Muchas personas que usaban el transporte terrestre están cambiándose al transporte aéreo. Y eso es un cambio de calidad. Exacto. Una persona, por ejemplo, que trabaja en Santiago y tiene su familia en Puerto Montt, antes tenía que tomar un bus que era bastante largo. Ahora, con la baja de precio, puede hacerlo más fácil y, por supuesto, mejora la calidad de esa persona. Ahora, han aumentado las aerolíneas, han aumentado la cantidad de pasajeros, han bajado los precios. ¿Da el aeropuerto Pudahuel para todo esto? Bueno, el aeropuerto está justamente creciendo. Para el año 2020 esperamos tener una capacidad de 30 millones de pasajeros. Pero hay algo muy importante. La obra hoy día no toca el terminal actual. Entonces, lo que hay que solucionar hoy día, en este momento histórico y la oportunidad que tenemos de transformar al aeropuerto en un referente mundial, es solucionar los problemas históricos del aeropuerto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Especialmente la falta de recursos humanos en los procesos aeroportuarios. Por ejemplo, no funciona si tenemos muchas nuevas aerolíneas, muchas nuevas rutas, bajan los precios, pero nosotros como Nuevo Pudahuel y también las instituciones públicas que hacen los procesos aeroportuarios de seguridad o de migración nos acompañan con esos recursos humanos. Esto es un trabajo mancomunado. Por ejemplo, ¿falta gente, por ejemplo, en Policía Internacional? Bueno, en general este proceso que va creciendo necesitamos todos ir de la mano y por lo tanto este proceso necesita crecer recursos humanos. El ministro Fontaine y el subsecretario Palacios han liderado una mesa público-privada con toda la comunidad aeroportuaria de cuáles son las necesidades de recursos humanos. Por supuesto que SAC y aduana hacen un esfuerzo monumental para atender a la capacidad de pasajeros que tenemos, pero ciertamente nosotros creemos que se puede hacer aún mejor. ¿Cómo? Aumentando la dotación de recursos humanos. O por ejemplo, cambiando también el perfilamiento de cómo SAC y aduana revisan al pasajero. Hay formas de hacerlo más rápido. Por ejemplo, si tenemos una persona que viaja ahora a Dubái, son 14, 15 horas de viaje. La idea es que cuando uno llega al aeropuerto, los procesos no duren más de 20 minutos. Claro. Hoy día tenemos momentos que pueden llegar a 1 hora. Y eso, por supuesto, que impacta. Y es por eso que en un último informe salimos con mala nota, eran 3 notas. 2 de las notas muy buenas, sobre 7, calidad de servicio, infraestructura, pero la percepción de los procesos es donde fallamos. Entonces tenemos que trabajar junto al Ministerio de Obras Públicas y la ministra Gloria Hood, por supuesto, con la Junta Aeronáutica Civil en solucionar estos problemas. Cuando se solucionen estos problemas, vamos a continuar atrayendo aerolíneas, van a seguir bajando los precios y vamos a tener un aeropuerto de nivel mundial. Hablemos de eso. ¿Hay nuevas aerolíneas en conversaciones? Sí, por supuesto, siempre estamos en conversaciones con aerolíneas. Lamentablemente no se pueden confirmar los nombres, claro, porque las otras aerolíneas, por supuesto, reaccionarían. Pero la llegada de JetSmart, por ejemplo, y los bajos costos de ticket de Sky
cambiaron, por supuesto, el panorama de los pasajes. Ahora con JetSmart, por ejemplo, y no quiero hablar solamente de JetSmart, pero un buen ejemplo, antes las personas de región, cuando viajaban, por ejemplo, a Antofagasta, a Concepción, tenían que pasar obligatoriamente por Santiago. Hoy día no, hay vuelos interregionales. ¿Y eso los libera a ustedes también? Bueno, a nosotros perdemos, por supuesto, el negocio, pero eso va más allá. El negocio tal vez no es tan importante en cuanto a los beneficios que se crean en el país. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esta estructura que estamos construyendo funcione de la mejor forma? Podemos tener una estructura enorme, son 3 veces lo que tenemos ahora, pero si no tenemos los recursos humanos, va a servir de poco. Franco, ¿qué construcciones nuevas se están haciendo en el aeropuerto? Bueno, hay mucho movimiento. Tú me decías que ha aumentado la cantidad de pasajeros, todo ha aumentado, pero y por tanto eso significa que con la misma casa no podemos meter los mismos invitados, ¿no? Bueno, hoy día tenemos 18 puentes de embarque. ¿Qué significa eso? Los puentes de embarque son los puntos de contacto donde las aerolíneas se estacionan. Okay. Cuando toca el terminal, uno se baja en el puente. Tan pronto como a final de este año, a principios del próximo año, vamos a tener 22 nuevos puentes de embarque. Es decir, vamos a más que doblar la capacidad que tenemos hoy día. Pero nosotros nos autolimitamos junto a la DGAC un número de operaciones por hora de acuerdo a la capacidad que tenemos de migración. Entonces, podemos atraer aerolíneas en horario valle. Es un tema bastante complejo, claro. Pero entonces... Hoy día cada día tenemos más horario punta y es por eso que necesitamos la ayuda de las instituciones públicas con sus recursos humanos para que los pasajeros puedan salir más rápido. Pero para el 2020 vamos a tener 67 puentes de embarque. ¿Hoy día cuánto hay? 18. Y ahí llega el momento para fortalecer a los operadores actuales, a la TAM, a Sky, a American Airlines, a todos los operadores que tenemos hoy día y atraer más. Si atraemos más aerolíneas, que hoy día teníamos, como hace 2 años, algunas rutas monopólicas. Nosotros, por supuesto, atraemos más aerolíneas para que haya más competitividad. ¿Siguen habiendo alguna, Isla Pascua? Siguen habiendo algunas, pero el trabajo del concesionario junto al gobierno es entregarle más beneficios a los pasajeros. Sí. Y en infraestructura, pero también en los procesos. ¿De qué sirve una infraestructura que es enorme, una inversión tremenda, si no tenemos, por supuesto, los procesos que sean rápidos, veloces y que los pasajeros puedan disfrutar de los otros servicios que tenemos, como el Wi-Fi gratuito, las sesiones de yoga? Tenemos un libro, la biblioteca digital más grande en un aeropuerto de Latinoamérica, que hicimos una alianza con el Ministerio de Cultura. 25.000 libros gratuitos. ¿Qué falta entonces para que se mejore del sector público toda la operación? Bueno, tenemos una perspectiva muy positiva de el liderazgo que está tomando el ministro Fontaine y el subsecretario Palacio y la ministra Gloria Hood en cuanto a una coordinación de que vaya de la mano del crecimiento de lo que está haciendo el concesionario con el crecimiento de los recursos humanos de las instituciones públicas. Cuando eso calce, y está calzando por supuesto, va a ser un aeropuerto realmente a nivel mundial. Ustedes a nivel aeroportuario compiten también con otros aeropuertos, así es, ¿no? Las aerolíneas eligen otros aeropuertos. Si uno no le entrega un aeropuerto de calidad, por supuesto que pueden irse a aeropuertos competencia. Nuestros aeropuertos competencia los medimos por los que ven al Pacífico, en este caso Lima y Bogotá. ¿Cómo nos va con eso? Bien. Lima igual es grande. Es muy grande y están construyendo un nuevo aeropuerto que va a estar listo en 2022. Entonces tenemos 2 años para atraer más aerolíneas, potenciar nuestro relacionamiento. Haber atraído a Emirates fue un trabajo de 2 años, un trabajo profundo, un trabajo que primera vez abre en la historia del aeropuerto una ruta a Dubái. Y eso va a hacer que bajen los precios a esa zona. Cuando uno llega a Dubái, tiene 150 destinos en Asia. Por lo tanto, las posibilidades son infinitas. Antes que llegáramos Nuevo Pudahuel, para ir a Europa tenías 2 entradas. Tenías Madrid y tenías París. Y hoy día tienes Londres y también Roma. Cuando llegó a la Italia, por ejemplo, hace poco tiempo la TAM también abrió la ruta a Roma. Entonces, esta competitividad es muy sana. Baja los precios. Baja los precios y también hay más cantidad de asientos disponibles. Por lo tanto, los pasajeros pueden comprar más barato y con mayor disponibilidad. ¿Ustedes tienen proyecciones entonces para las nuevas, para estas nuevas plataformas con los aviones, de cantidad de usuarios? ¿Tienen proyecciones, por ejemplo, de nuevas aerolíneas de aquí al 2020? ¿Cuántas nuevas les gustaría tener? La mayoría posible, la verdad es que... Pero deben tener algún tipo de proyección mínima. Bueno, sí, la Subgerencia de Desarrollo de Tráfico Aéreo, que es la que justamente hace esta relación, tiene por lo menos una relación de 5 a 10 aerolíneas todos los años. De esa relación con esa aerolínea siempre esperamos traer 2 al año. Esa es una propuesta que tenemos interna. No muchas veces se logra, pero claramente en 2 años hemos atraído 5. Bueno, ¿por qué no seguir creciendo? Pero para seguir creciendo necesitamos la infraestructura lo antes posible. Esta infraestructura no solamente va a tener más puentes de embarque, sino que también hoy día yo diría que el 30 o 40% de los vuelos tienen que ir a estacionamientos remotos.
que es un estacionamiento remoto cuando el bus va a buscar al pasajero. Sí. Y eso impacta la calidad. Cuando tengamos los 67 puentes de embarque, el uso de buses esperamos que casi baje a cero. Y para hacer estos nuevos puentes de embarque, entonces, el aeropuerto tiene que crecer. ¿Son ampliaciones? Bueno, estamos creciendo con un nuevo terminal internacional, son 200.000 metros cuadrados, vamos a pasar de 90.000 metros cuadrados a más de 310.000 metros cuadrados. Es un crecimiento brutal. ¿Los usuarios van a tener nuevos counters, nuevo todo? Y nuevos estacionamientos, que tanto hacen falta. Hoy día tenemos 3.730 estacionamientos y vamos a entregar 5.809, incluyendo 2 edificios de estacionamiento de 3 pisos. Por lo tanto, lo que también... ¿Dónde cabe todo esto? Bueno, el espacio de la concesión existe aún, pero también es interesante lo que está haciendo también, por supuesto, la ministra Gloria Hood con el Transantiago. Nuevas formas de arribar al aeropuerto. ¿Va a llegar... no solamente... Bueno, está por supuesto en proceso y una licitación y estamos muy interesados en ver qué va a suceder porque hoy día, por ejemplo, LATAM, Sky, JetSmart, en los vuelos domésticos están bajando los precios y arribar al aeropuerto puede ser muchas veces caro. Entonces, igual de caro que tomarse un vuelo a veces. Muchas veces. Entonces, tiene que haber una consecuencia en los valores para potenciar este crecimiento. Mientras más personas vuelen, más se democratiza el transporte aéreo. Y eso es lo que buscamos, que más personas puedan volar mucho más barato y a más rutas también. ¿Piensan en una estación de metro o tren en el aeropuerto? Bueno, eso depende del Ministerio de Transporte, pero ciertamente sería... ¿Lo han planteado? Por supuesto, ciertamente sería algo muy beneficioso para el terminal. Y también la creación o la existencia de buses interurbanos. Hoy día, por ejemplo, una persona que viene de región... Que en otros países existe desde hace mucho tiempo. Bueno, creemos que hoy día estamos en una oportunidad inequívoca de modificar no los errores, pero sí algunas trabas históricas que tiene el aeropuerto. Y en ese sentido, el liderazgo que ha tomado el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte ha sido muy bien recibido por nosotros, porque son los cambios que se necesitan. El concesionario maneja además de 60 aeropuertos, Charles de Gaulle en Francia, por ejemplo, también aeropuertos en Japón, manejados por Vinci Airports. Estos aeropuertos han encontrado soluciones. Por ejemplo, la tecnología... que es del pasaporte, los controles de pasaporte, la biometría. Es decir, que no hay una persona físicamente revisando el pasaporte y que a través de la identificación del rostro uno pueda pasar más rápido. Ese tipo de tecnología hay que verlo con mucho interés para el futuro del aeropuerto de Santiago. Franco, para terminar la entrevista entonces, ¿cuándo debería estar listas las obras de la maravillosa de las cuales me estás hablando pongámonos un plazo con lo usuario? Bueno, la construcción estaría lista hasta fines de noviembre del 2020 y un poquito tal vez a principios de 2021, estamos revisando las fechas, pero es muy pronto. Y esa construcción es realmente grande, en muy poco tiempo, pero necesitamos que haya un crecimiento de recursos humanos para los procesos. 2020 entonces. Así es. Perfecto, Branco Gallese, muchas gracias por estar con nosotros. Se acerca a pasos agigantados la fiesta religiosa más grande del norte.